El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:40 en la mañana, gracias. Seguimos con nuestras entrevistas, valoramos mucho la enorme interacción que tenemos de nuestra amable audiencia. Estamos transmitiendo por Facebook Live a través de las fanpages de A Primera Hora y de Majestad Radio. Estamos también en nuestra señal abierta en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos generando noticia para Santo Domingo de los Áchilas a través de Majestad Televisión y el Canal 3 en TVNet, y estamos en la internet por www.radiomajestad.com. Establecemos contacto ahora mismo con Verónica Sevilla, ex directora de Quito Turismo y además especialista justamente en estas materias. Con Verónica Sevilla hemos tenido anteriormente entrevistas para hablar sobre la situación del turismo, el impacto del ámbito turístico. Hoy le hemos pedido que nos atienda justamente vía telemática para hacer una valoración de este momento que estamos viviendo, pero quiero empezar haciendo un análisis sobre lo que pasó ayer en Guayaquil, que no es un dato menor. Es una cuestión muy compleja sobre la cual habemos quienes hemos sido críticos, lo hemos expresado por los diferentes canales de difusión. Lo hice de modo propio ayer en mi cuenta Twitter, lo hice hoy en este espacio de noticias. Entiendo que Verónica Sevilla también tiene una postura crítica sobre lo que pasó en la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo está usted, Verónica? Buenos días. Buenos días, Fabricio, ¿me escucha? Creo que espero que me esté escuchando bien. Totalmente, ¿sí? Muy bien. Bueno, fíjese, realmente lo que sucedió ayer en Guayaquil es una situación sin precedentes. La verdad es que yo espero que haya sido una decisión tomada de manera abrupta y sin mayores análisis, porque realmente se va absolutamente contra el derecho de ayuda humanitaria y contra los acuerdos ministeriales emitidos por el gobierno en los últimos días, especialmente el número 4, y definitivamente eso nos hace mucho daño. ¿Y por qué le digo mucho daño? Nosotros en el turismo, en varias administraciones, colaborando los GADs con Ministerio de Turismo, con los adjudicados de los aeropuertos, hemos hecho un trabajo en las diferentes administraciones de largos años, justamente para aumentar la conectividad del país, porque cuando no hay vuelos no pueden llegar los turistas, no puede llegar el negocio, no pueden llegar las personas que vienen a hacer congresos y convenciones, no pueden llegar las personas, nuestros migrantes que van y vienen. Es decir, teníamos ya una sobrecarga de los vuelos que estaban al 98% de ocupación y, por ejemplo, Iberia abrió rutas diarias a Quito y no solo eso, sino que volvió a volar el año pasado a Guayaquil. Y es a esta empresa, además española, lo cual nos pone también en una situación muy grave con España, es la línea de bandera, es a la que no se le deja aterrizar. Y no solo eso, sino que al segundo avión de KLM, que venía también vacío, porque los dos aviones venían vacíos con tripulación únicamente, porque obviamente por seguridad las leyes internacionales dicen que el avión tiene que volar con tripulación, justamente porque venían a retirar ciudadanos europeos que estaban queriendo volver a su país en una situación de pandemia. Es decir, se va en contra de los derechos de esos ciudadanos europeos que requieren volver a sus casas y que además estaban esperando ya en el aeropuerto. Los dos aviones tenían permiso de aterrizaje y de pronto hay esta invasión en la pista que impide que el avión aterrice, sin dejar de mencionar además el peligro que esto ya tiene permiso de aterrizaje. Es decir, creo que se va en contra de todo, no solo se va en contra de las competencias de la señora alcaldesa, se va en contra de estos vuelos que pueden ser considerados de ayuda humanitaria. Definitivamente estamos en un estado de excepción. Es decir, por todo lado es una equivocación garrafal, por no decirlo menos, pero además las consecuencias son varias. Las consecuencias son que puede haber, obviamente, una demanda al Estado ecuatoriano, que el Estado ecuatoriano se tenga que hacer cargo del costo de esos vuelos. Ahora, le digo, el costo de un vuelo, solo una vía de un avión de ese tipo, está por sobre los $100,000, ¿sí? Calcule que fueron 4 vías, es decir, 2 aviones por 2 vías, son $400,000 en este pequeño desliz
de la señora alcaldesa de Guayaquil, por decirlo menos. Entonces, además, como le digo, el esfuerzo de aumentar la conectividad es de años. Guayaquil ya lo tenía, Quito lo ha venido teniendo, y estábamos todos los del sector turístico y productivo muy contentos, y hoy por hoy, pues esas líneas aéreas pueden decidir retirar sus vuelos de manera importante, lo cual complicaría la conectividad aérea de Ecuador a futuro. Es decir, ¿cómo borramos semejante barbaridad que además es gravísimo porque la seguridad en todo lo que es transporte aéreo es clave? Usted sabe que el sitio más seguro para viajar, o lo más seguro y el sector más seguro para viajar siempre son los aviones, justamente por el gran riesgo que tienen cuando no son manejados de manera absolutamente perfecta. Es decir, desde cualquier punto de vista, Fabricio, es un daño al país. Es realmente un daño al país. Ella aduce que venía una tripulación. Obviamente venía una tripulación. Obviamente, porque los aviones no pueden volar sin tripulación, básicamente, entonces casi que tenía que venir con robots. Eso sería ridículo. Segundo, que la tripulación se iba a bajar y ir a un hotel. Si hubiera sido así, la tripulación simplemente entraba en cuarentena en el hotel. Hay hoteles hechos para eso. Nuestros turistas quedados en el Ecuador por esta razón. Hoy por hoy estamos en el Daily Mail y en un montón de medios alrededor del mundo. ¿Se da cuenta lo que eso nos hace al turismo y al país, obviamente? Sin duda, Verónica. Déjeme complementar y añadir algo. Gracias por este dato que me acaban de pasar. José Ramón Bauzá es eurodiputado. Él en su cuenta Twitter escribió hace 3 horas lo siguiente: cuando la tragedia sacudió a Ecuador en 2016, España no dudó en ayudar a un país hermano en un momento de necesidad. Hoy mismo le exijo a Josep Borrell es el representante de la Unión Europea, que la Unión Europea responda ante este acto cobarde e irresponsable de la alcaldesa de Guayaquil, impropio del noble pueblo ecuatoriano, y postea una misiva donde dice: pregunta con solicitud de respuesta escrita al vicepresidente de la Comisión, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Asunto Ecuador, ocupación de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Guayaquil. Esto lo escribe el eurodiputado Juan Ramón Bauzá Díaz. En las últimas horas hemos conocido la decisión de la alcaldesa de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, Cintia Viteri, de ordenar la entrada ilegal de vehículos municipales en el aeropuerto de la ciudad a fin de impedir el aterrizaje de 2 aviones de las compañías Iberia y KLM provenientes de Europa. Dichos vuelos contaban con la autorización expresa del presidente de la República, Lenín Moreno, y tenían como misión la repatriación de ciudadanos holandeses y españoles. La manifiesta irresponsabilidad de este acto puso en riesgo la seguridad de la tripulación al impedir el aterrizaje de esa aeronave en contra de las normativas aéreas más elementales. Esta actuación tuvo además una clara motivación populista y xenófoba, dado el origen europeo de las aeronaves, y no se basó en ningún criterio médico o de seguridad. Ante la gravedad de los hechos, pregunta: ¿qué medidas piensa adoptar el alto representante y el Servicio de Acción Exterior para exigir responsabilidades a las autoridades ecuatorianas? Y 2, ¿qué medidas piensan adoptar el alto representante y el Servicio de Acción Exterior para evitar que se repitan actos similares de xenofobia contra empresas y ciudadanos europeos que puedan poner en riesgo su seguridad e integridad? Esto, insisto, lo acaba de publicar hace pocas horas el eurodiputado Juan Ramón Bauzá. ¿Qué le parece esta reacción, Verónica? Bueno, me parece que es una reacción. Sí, hay una cosa que hay que hacer, y es ponerse en los zapatos del otro. Es decir, si yo fuera ciudadana española, y además recuerde que un avión es además un suelo español, es decir, hasta un avión cuando está en vuelo es territorio del país de la línea. Entonces, en este caso es español, en el caso de KLM es holandés. Es decir, la reacción de este eurodiputado es absolutamente normal y legítima. Imagínense si a nosotros, como ecuatorianos, todavía tendríamos una línea de bandera y no nos dejan aterrizar para recoger a los ecuatorianos. En España estaríamos armando una demanda mundial, como lo está pidiendo este eurodiputado. ¿Por qué? Porque va más allá solo de un acto, yo diría, visceral, porque de verdad que si uno es una autoridad de una ciudad, y con todo el respeto, tiene que tener la cabeza fría para tomar decisiones, asesorarse qué cosas pueden suceder. Ella aduce que se podían contagiar, discúlpeme, pero tiene la metrovía llena de gente. Es decir,
Yo personalmente creo que lo que va a pasar es justamente lo que ya está sucediendo, es decir, que van a haber consecuencias graves, y no es para Guayaquil, es para el Ecuador, porque además es para todas estas relaciones internacionales, los intercambios humanitarios, es para el turismo obviamente, pero no solo pensando en el turismo, sino pensando en todas estas personas que hoy por hoy tenían acceso a poder salir del país. Entonces, hoy por hoy esas 200 personas están varadas en Guayaquil, hay una tripulación adicional que debía subirse en esos aviones en Guayaquil, por lo menos de KLM tengo el dato cierto, que se queda en Guayaquil. KLM tiene que asumir los costos de los pasajeros, no es que asume el municipio de Guayaquil, no es que asume el gobierno ecuatoriano, asume KLM. Y la verdad es que eso afecta profundamente a las relaciones comerciales internacionales del país. No es una cosa que podemos decir, ay, sí, yo tomé la decisión pues yo me hago responsable. Pues hágase responsable de lo grave que va a ser esto para el país en términos económicos, en términos de imagen internacional, para todo tipo de sectores productivos. Es decir, hoy estamos en un momento en el que no podemos pensar solamente en nuestro metro cuadrado, como bien lo decía nuestro amigo que estaba justamente aquí en usted entrevistó antes que nosotros, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que yo decida una cosa de semejante? O sea, estamos, les digo, en los medios, solo en Europa, en Inglaterra, ya estamos en los principales periódicos. La verdad, la gente se está burlando y viera los comentarios que ponen, es decir, esto es una barbaridad, este país como de salvajes. Esto no es así. El Ecuador es un país maravilloso, es un país de gente tranquila, es un país de gente pensante. La verdad que creo que lo que faltó en esta decisión es analizar y pensar. Lo que se debía haber hecho, si hubiera sido, como ella dice, que venían infectados, lo cual tampoco es verdad, entonces era dejar aterrizar el avión, entrar con sanidad, desinfectar el avión, dejar subir a los pasajeros que se quedaron en Guayaquil y por último pedirles que se regrese con la misma tripulación si fuera del caso, pero no meter autos, impedir el aterrizaje de un avión que ya tenía permiso de aterrizaje. En verdad, se violaron todos los protocolos. Desgraciadamente, quienes vamos a tener que recibir las consecuencias de este acto irresponsable es justamente el turismo, los sectores productivos, la conectividad del país, probablemente el gobierno ecuatoriano, que en este momento pues se pasaron todas las competencias. Es decir, hoy tenemos un COE nacional que es quien decide lo que está sucediendo. Si una alcaldesa o un alcalde no se sujetan a las reglas de un COE nacional en un momento de pandemia mundial, señores, estamos viviendo un momento único en la historia del planeta. Y esta señora decide sacar los carritos para no dejar aterrizar un avión porque hay qué miedo. Está absolutamente fuera de foco. Verónica, estoy revisando redes también, estoy impresionado con lo que estoy viendo. Fotografías, por ejemplo, de varias de las más grandes metrópolis del mundo, Londres, Times Square en Manhattan, acá tenemos, me parece que es Roma, y acá tenemos París. Totalmente desoladas las calles de las principales ciudades europeas fruto de esta situación, y ahí le traslado su comentario sobre lo que podría ser una afectación inconmensurable en torno a el turismo planetario. ¿Cómo le ve usted? Bueno, fíjese que el turismo emplea el 10% de la población mundial, ¿no? Produce en muchos países hasta el 14%, en Italia nada menos que el 14% del PIB de Italia, en España el 10%, en nuestro país es el 2 y pico por ciento, porque todavía, pues como usted ya hemos hablado varias veces, hay un tema de mejorar el tema turístico desde lo público y lo privado, más que nada lo público. ¿Qué es lo que sucede? El turismo se basa en la movilidad de las personas. Es decir, si yo puedo ir, puedo llegar, pues eso ha sido la democratización del turismo, y con la democratización de la información y con la bajada de los precios del transporte, específicamente aéreo, esto ha crecido de manera exponencial. Es uno de los sectores productivos más importantes en muchas economías del mundo y de la economía mundial. ¿Qué sucede? Se para. O sea, no hay turismo en este momento. Quien se le ocurra salir a hacer turismo, pues obviamente está un poco mal de la cabeza. Pero definitivamente, ¿qué va a suceder? Las grandes empresas que tengan músculo financiero podrán soportar estos 3, 4, 5 meses de para,
porque además es una para total. Es decir, el turismo además emplea mucho recurso humano, es decir, hasta a veces el 80%, entre el 60 y el 80% de los costos de una empresa turística son gastos fijos de personal y de infraestructura. Eso quiere decir que cuando yo cierro, yo sigo manteniendo mis gastos, y en el Ecuador aún más porque por la legislación laboral. Es decir, yo tengo que tener a mi gente en nómina y yo no tengo empleados de tiempo parcial. ¿Qué pasa en un hotel? Por ejemplo, en un hotel específicamente de donde se necesita mucho personal, y en los barcos en Galápagos, por ejemplo, casi el 80% es gasto fijo. Ese gasto fijo yo no puedo parar. ¿Qué pasa si yo no vendo? ¿Qué pasa si además paro el barco o cierro el hotel? Igual tengo que pagar a la gente, igual tengo que hacer mantenimiento del hotel, igual tengo gastos fijos graves, que si no tengo ingresos simplemente voy a quebrar, simplemente voy a quedarme sin flujo de caja. Y esto en el Ecuador va a significar, si es un mes, 180 millones de dólares, si son 2 meses, alrededor de 360 millones, y si son 3 meses, más de $500 000 dólares. Es decir, si generamos 1.800 millones de dólares de ingresos al país en divisas, que es aún más, si paramos un cuarto del año, en una época en que en abril, Semana Santa, es temporada alta, estamos hablando alrededor de 600 millones. Estamos hablando de la tercera parte. Pero además hay un efecto retardado, es decir, la gente no es que va a salir a viajar como loca igualito que antes cuando esto pase. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener un efecto de ralentización ya aún más después del 14 de octubre, o sea, todo el lío de octubre ya nos tenía absolutamente afectados, ya se cayó el turismo en el país el 30%. Nosotros tenemos esa gravedad. En el mundo entero todo se para. ¿Qué pasa? El turismo es un sector muy resiliente, pero va a tener un efecto retardado, yo calculo que hasta el 2021, segundo trimestre, para volver, si es que esta pandemia no se agudiza y si es que no muta y si es que no cambia, para volver a funcionar. Además que seguramente mucha gente no va a querer viajar este año, independientemente de que, aunque nos recuperemos, como espero que eso ocurra, que se pueda controlar esta pandemia, habrá mucha gente que por temor seguramente este año no va a viajar. Así es, fíjese que las líneas aéreas, que son claves para el turismo, van a perder el 50% de sus ventas, están calculando el 50%, Lufthansa y KLM están pensando que el 50% van a tener pérdidas este año. Bueno, ellos tienen el músculo financiero, ojalá, para aguantar eso. Entonces, ¿qué pasa? Es un sector además perecible, porque es como la agroindustria, ¿no? Es decir, este rato te vendo el espacio que tengo en mi hotel. Si pasa el tiempo, ese espacio no se vendió, ya lo perdí. Es como que se me pudrió las manzanas y ya no las puedo vender, y tampoco la puedo hacer otra cosa, no es que pueda hacer otra cosa con mi hotel. Es decir, en este momento estamos en un momento crítico, desgraciadamente, y por un lado es desgraciadamente y por otro lado, bueno, todo el mundo está igual, como que mal de muchos, consuelo de tontos, decía mi abuela, pero hoy por hoy sí es consuelo. Pero nosotros como ecuatorianos tenemos que poner el hombro. A las medidas que se han tomado de parte del sector turístico son responsables. Se sacaron hace ya el lunes pasado, muchas operadoras en Galápagos cerraron, mandaron sus turistas de vuelta a casa. Lo que pasó ayer en Guayaquil nos deja más o menos 300 o 400 turistas varados en Guayaquil. Los de Quito ya han salido y efectivamente hay que permitir que la gente salga del Ecuador. Que la gente se vaya a su casa. Si no podemos hacer eso, definitivamente lo que estamos haciendo es aún más dañar la imagen internacional del Ecuador, que ya venía con unos problemas de promoción graves. Pero bueno, ahorita era el momento de decir: Ecuador solidario, Ecuador te regresa a casa, el país se hace cargo de tu turista, y ahí hay 300 varados en Guayaquil. Si hoy por hoy somos la noticia maravillosa de que en el Ecuador las personas no pueden salir a sus hogares a abrazar a sus familias, cuando aquí estaban gastando su dinero. Es decir, hoy por hoy el Ecuador necesita solidaridad, el turismo está seriamente afectado. Yo he hablado con algunos operadores, un amigo mío ayer me decía: Vero, voy a tener que escoger a quién despido. Y eso es grave, por más que el gobierno tome las medidas que está tomando de teletrabajo, que para el turismo no aplica en un 60%, porque el turismo es operación. Es decir, si yo tengo 80 personas en un barco trabajando en la tripulación,
Ellos no pueden hacer el trabajo de tripulación de barco por teletrabajo, tienen que estar ahí. Los barcos requieren mantenimiento. Lo mismo pasa con los hoteles. Puedes irte a tu casa, pero no puedes arreglar una habitación por teletrabajo, no puedes ser chef por teletrabajo. Sí. Y hay un montón de cosas que en el turismo no funcionan con teletrabajo porque es un sector productivo que emplea a muchas personas en el día a día en trabajo manual y en trabajo de operaciones. Entonces, eso también hay que entender. Y el teletrabajo no funciona tanto. Sin duda. Para el turismo. Sí, sin duda, así termina siendo, ¿no? Por su propia naturaleza. Verónica, le quiero agradecer el aporte que usted ha generado y sus comentarios. Me parece que su explicación hoy ha sido absolutamente valiosa sobre lo que estamos viviendo en el Ecuador, la afectación en el sector turístico y el episodio de ayer en la pista del aeropuerto de Guayaquil. Gracias y siga obviamente en aislamiento. Sí, aquí estamos en aislamiento, aprovechemos para estar en familia, aprovechemos para hacer ejercicio en casa, aprovechemos para capacitarnos, para leer, para ver documentales y para tener buenas conversaciones con quienes están a nuestro lado, que a ratos cuando andamos mucho en la vida nos olvidamos. Correcto, gracias. Verónica Sevilla, especialista en turismo, conversando aquí en A Primera Hora. Muchas gracias.